Mi iglesia expulsó a nuestro líder de alabanza juvenil por denunciar el nacionalismo cristiano durante el servicio. El resto de la banda quiere hacer una huelga la próxima vez que toque. El grupo juvenil de mi iglesia tiene una banda juvenil que dirige la adoración durante la juventud, pero la iglesia también los hace dirigir la adoración los domingos por la mañana cada pocas semanas, para promover la banda juvenil cuando el equipo de adoración habitual tiene una semana libre. No estoy en la banda, pero a menudo ayudo con los PowerPoints de las letras junto con otra chica, pero no cuando la banda toca los domingos. La cantante principal de la banda juvenil es la hija de un asistente juvenil, y la hija también es asistente, la llamaremos Emma, tiene 20 años. Escribo por lo que pasó la última vez que la banda juvenil dirigió la adoración dominical el 30/6, eso llevó a que Emma y su familia dejaran la iglesia. Entre una de las canciones, Emma dijo que se sintió impulsada a decir que el nacionalismo cristiano no era de Dios, porque obligar a la gente a creer iba en contra de la base del cristianismo porque Dios dio libre albedrío y demasiados cristianos lo olvidaron. También dijo que no habría un camino corto y estrecho si la gente se viera obligada a caminarlo antes de decir que el proyecto 2025 fue anunciado como cristiano pero no se parecía en nada a Dios, porque Dios nunca obligó a la gente a creer en él. Nadie la confrontó ni nada, ya que fue breve, y tocaron algunas canciones más junto con la canción de cierre después de que el pastor terminó su sermón. Pero cuando llegamos a la juventud el viernes por la noche, Emma y su madre no estaban allí. Y luego nos informaron, por el pastor de jóvenes, que Emma y su mamá ya no ayudarían a los jóvenes antes de un montón de cosas sobre darles a otros la oportunidad de ser cantantes principales porque Emma había dejado la iglesia. Sin embargo, se supo por uno de los miembros de la banda que Emma le dijo a la banda que la habían vetado durante la semana y que sus padres se fueron de la iglesia con ella, por lo que ya lo sabían antes de que nos enteráramos en la juventud. La razón por la que hago esta publicación es por una conversación que tuve con la banda, y la otra chica del PowerPoint, el mismo viernes que el pastor de jóvenes lo anunció, y la conversación fue privada del resto de los niños. En resumen, la banda está molesta por lo que le pasó a Emma, y han estado barajando ideas sobre qué hacer. La que están considerando seriamente es una huelga la próxima vez que estén programados para tocar el domingo después de tocar la canción de introducción. El servicio comienza con una canción de introducción antes de que alguien suba al escenario para dar la bienvenida a todos antes de que continúe la adoración, y expresarían su apoyo a Emma antes de salir juntos. No se lo han dicho a nadie que no esté asociado con la banda porque no quieren que nadie revele los detalles. Pero lo principal que estamos debatiendo son las repercusiones de nuestros padres y si vale la pena el riesgo. Probablemente falten algunas semanas para que la banda vuelva a tocar el domingo, y todavía no han decidido un nuevo cantante principal. También quiero agregar que la iglesia no subió la parte de adoración del servicio con Emma y solo subió el sermón de ese día. Siempre incluyen la adoración en su carga de YouTube del servicio. La mayoría de las preocupaciones giraban en torno a los castigos de matrícula, ya que algunos de ellos tienen a sus padres ayudando a pagar, pero aún así quieren hacer algo. Y aunque técnicamente no estoy en la banda, aparte de coordinar las letras de los PowerPoint de vez en cuando, pensé que lo mínimo que podía hacer era obtener consejos de otros adultos de forma anónima porque no queremos preguntarles a nuestros padres por razones obvias, y tal vez otros podrían ver más pros y contras que nosotros. Agradezco cualquier consejo que alguien dé y también se lo transmitiré a la banda. Gracias a cualquiera que haya leído esto también. Edición. Olvidé agregar este detalle en mi publicación, pero el pastor de nuestra iglesia ha usado el púlpito para hablar de política en el pasado e incluso ha mencionado el apoyo a un candidato presidencial en numerosas ocasiones junto con otros temas políticos en ocasiones también, Roe v. Wade y derechos de los homosexuales. Entonces, aunque estoy de acuerdo en que probablemente no se debería hablar de política en la iglesia, algunos de la banda dijeron que Emma estaba cansada de los temas a menudo políticos que se mencionaban durante los sermones, por lo que dijo lo que dijo. Actualización 1. Quiero dar las gracias a todos los que comentaron en mi publicación original porque fue mucho más de lo que esperaba, y muchos de vosotros disteis consejos realmente útiles. Esta es una pequeña actualización con algunas cosas realmente sorprendentes que han ocurrido desde entonces. Primero, la banda sigue adelante con la huelga y la mantienen dentro de la banda para que ningún otro chaval se lo diga a sus padres que podrían contárselo a los líderes. Habría sido genial incluir a otros, pero el riesgo de que la iglesia se enterara era demasiado grande. Segundo, tenemos una fecha para el 4/8 cuando la banda juvenil volverá a hacer la adoración para los adultos. En tercer lugar, el pastor juvenil nombró a un cantante dentro del grupo que se turnará para cantar los domingos con futuros participantes en las próximas semanas. Cuarto, el nuevo cantante estuvo de acuerdo en que la forma en que la iglesia trató a Emma fue una tontería. Quinto y más emocionante, 2 de los miembros de la banda contaron a familiares no religiosos la situación y el miedo al castigo,
y aceptaron acudir al servicio y dejarles ir a sus coches en el aparcamiento directamente tras la huelga, por seguridad. No se van a ir del aparcamiento por si algún padre intenta denunciar secuestro, pero nosotros estaremos en sus coches si todo va bien, y el resto de nosotros también preguntaremos a nuestros familiares. Sexto, uno de los miembros de la banda le contó a un profesor que conocían del colegio y que también está pensando en venir y marcharse. Y séptimo, uno de los miembros de la banda escribió algo que el cantante principal leerá antes de bajar del escenario, y sería genial que alguien con experiencia en edición pudiera ayudarme a aclararlo o aconsejar que añadir. Intentaron ser breves. Pronto haré una publicación sobre su reseña. Así es como esperamos que suceda. La banda toca la canción de apertura, que oficialmente inicia el servicio, y normalmente avisa a la gente de que empieza. Muchos salen del vestíbulo durante la canción de introducción. Y después de que alguien dé la bienvenida o la oración tras la canción de apertura, el cantante principal dará el discurso antes de que la banda se baje del escenario, y yo saldré con ellos de los bancos junto con familiares o amigos. Un familiar dijo que podría traer a algunas personas que conoce también, lo que podría hacer más sentido para la iglesia ver a adultos irse también. Uno de los familiares también grabará todo por si algún padre no reacciona bien, y actualizaré cuando ocurra. Si alguien tiene algún consejo adicional, se lo agradecería y lo llevaré a la banda. La mayoría de la banda, salvo 2 seniors, no tiene edad para votar este año, pero esta es una oportunidad para defender lo correcto contra algo que se está impregnando firmemente en el cristianismo, el nacionalismo cristiano, y haciendo que el cristianismo pierda todo su respeto en nuestra opinión. No esperamos que haya cambios en la iglesia como resultado de nuestra huelga, pero es algo pequeño que podemos hacer para decir que hicimos nuestra parte cuando nos enfrentamos a ello. Otra persona lo expresó mejor cuando preguntó si seríamos capaces de vivir con nosotros mismos si no hacíamos nada, y la respuesta hasta ahora ha sido no para nosotros. También quiero añadir algo que olvidé aclarar en mi primera publicación. Emma no dijo lo que hizo de repente. Según la banda, ella había sido muy clara sobre que el pastor hablaba de política desde hacía tiempo, y yo también he visto mucho de eso. Sin embargo, mucha gente envió mensajes directos en desacuerdo con la decisión de la banda. Así que antes de entrar en detalles, quiero dar detalles específicos de lo que ha hecho el pastor. El pastor mencionó a Trump desde el púlpito en numerosas ocasiones, incluyendo las consecuencias de las elecciones de 2020, para expresar su descontento por los resultados. También ha celebrado la revocación de Roe v. Wade desde el púlpito, el mes del orgullo en junio, e incluso comparó el juicio legal de Trump con cómo fue perseguido Jesús antes de su crucifixión, cosas que no tienen lugar a desahogarse desde el púlpito, y esto ha ocurrido a lo largo de varios años. Recibí algunos mensajes privados tras mi primer post, y algunos fueron alentadores mientras que otros no tanto. Algunas personas, que decían ser cristianas, dijeron que Emma se equivocó al usar el micrófono para secuestrar el servicio con sus palabras porque debería haber hablado primero con el pastor, llamando inmadura sus acciones. Sin embargo, cuando mostré a la banda los consejos de mis publicaciones, también les hablé de los mensajes privados, y me dijeron que Emma habló con un líder sobre los sermones políticos del pastor en el pasado. Pero no salió nada de ello, ya que siguió hablando de política desde el púlpito con frecuencia. Algunas personas también dijeron que nuestra huelga no fue piadosa porque nosotros, como Emma, estaríamos secuestrando el servicio para hacer publicidad cuando la iglesia se suponía que iba a ser sobre Dios. Algunos nos llamaron inmaduros, entre cosas más duras. Pero no estamos de acuerdo por 2 razones. Primero, ¿quién se supone que debe denunciar el mal uso del púlpito sino las personas que asisten a la misma iglesia donde se usa incorrectamente? Algunos mensajes privados me dijeron que no hiciera nada y que rezara para que Dios cambiara el corazón del pastor, pero lleva años haciendo esto. Y segundo, la Biblia da orientación sobre cómo señalar el comportamiento inapropiado en la iglesia en Mateo 18, 15-17. Enfrentando el pecado en la iglesia. 15 Si tu hermano o hermana peca, ve y señala su culpa, solo entre vosotros 2. Si te escuchan, les has ganado. 16 Pero si no quieren escuchar, lleva a 1 o 2 más, para que todo asunto pueda quedar establecido por el testimonio de 2 o 3 testigos. 17 Si aún se niegan a escuchar, díselo a la iglesia, y si se niegan a escuchar incluso a la iglesia, trátalos como si fueran paganos o recaudadores de impuestos. Emma ya ha hablado 1 a 1 con un líder, y la banda ha expresado su descontento por la prohibición de Emma al pastor juvenil, solo para que él no esté de acuerdo y diga que Emma se pasó de la línea. Respecto a la parte de contárselo a la iglesia, supongo que el cómo puede quedar a interpretación, quizá contárselo a la iglesia signifique decírselo a un líder de la iglesia en vez de a la congregación en el escenario. Pero Emma y la banda han hablado con varios líderes, incluido un anciano también, además de nuestro líder juvenil,
solo para que años de discursos políticos desde el púlpito continúen. Cuando Jesús cambió la mesa en Mateo 21:12, creemos que lo hizo porque la gente usaba el templo para vender cosas que no tenían nada que ver con Dios, y creemos que la política cae en la misma situación. Alguien comentó un enlace en los comentarios de mi primera publicación que nunca vi, pero se lo enseñé a la banda, y no podríamos estar más de acuerdo. El pastor Loran Livingston habló sobre el papel de la política en la iglesia y cómo no se debe combinar la política con el cristianismo. Sigo planeando hablar con mis padres antes del 4 al 8, y pronto compartiré el informe en el que está trabajando la banda. Agradezco mucho a todos los que comentaron. Por último, quiero aclarar que la salida es decisión entera de la banda. No soy miembro de la banda, solo hago letras de PowerPoint cuando era joven, y ni siquiera estoy en el chat grupal de la banda con Emma. Como algunos miembros de la banda están pensando en castigos de sus padres, dos señores preocupados porque sus padres les quiten la ayuda de la matrícula, apoyaré lo que decidan sabiendo que también tienen que cuidar de su futuro, como muchos comentaron. Si deciden continuar con la huelga, les apoyaré y me iré de los bancos. Pero si cambian de opinión porque las repercusiones son demasiado grandes, lo respetaré y seguiré apoyándoles. Actualización 2. Quería volver a esto antes, pero algunas cosas pasaron el 4/8 y después. Desde mi publicación anterior, la banda decidió no seguir adelante con la huelga, y Emma fue una gran razón para ello. La banda me contó que Emma habló con ellos unos días antes del 4 al 8, después de hablar con otro compañero que expresó su preocupación. La chica que habló con Emma tenía 15 años y le confesó sus miedos al abuso físico de sus padres, y Emma habló con la banda en nombre de esos miedos. Emma también mencionó algunos de los temores de los compañeros de grupo senior sobre perder el apoyo a la matrícula y les dijo que no valía la pena arriesgar su futuro. Emma, a diferencia de la banda, tenía un trabajo a tiempo completo para mantenerse, pero algunos miembros de la banda estuvieron ligados a sus padres durante años. Básicamente les dijo que siguieran su instinto si temían represalias por parte de sus padres, como si la chica de 15 años, y el mayor, que temía perder la matrícula, dijo que sus padres la amenazaron con ello en el pasado por otra cosa, por eso lo pensó. No estuve presente cuando la banda habló con Emma porque no soy miembro de la banda, solo hago letras de PowerPoint y me dicen que canciones antes del grupo juvenil, pero me lo dijeron a mí y a la otra chica de PowerPoint después. Así que, en lugar de tocar el 4/8, la banda se resignó colectiva, y en privado, al pastor juvenil del grupo juvenil el viernes antes del 4 al 8, y ninguno tocó el 4/8. También les dijeron a sus padres que sí lo harían antes de hacerlo, y algunos de los compañeros de banda dijeron que nunca fueron obligados a unirse a la banda juvenil por sus padres. Simplemente se ofrecieron voluntarios. Pero eso no significaba que no fueran a decir nada sobre el trato de Emma. Solo querían hacerlo en un entorno más seguro que no pudiera avergonzar a sus padres delante de la congregación, lo que podría costarles privilegios. En su lugar, decidieron compartir su artículo con Emma, que planeaba publicar su propia explicación sobre su prohibición en la iglesia. Emma publicó su explicación junto con el escrito de la banda en sus redes sociales el 4/8 sobre por qué la banda renunció colectivamente, y algunos compañeros decidieron volver a publicarla en sus redes sociales. Emma también marcó la red social de la iglesia en su publicación y creía que la huelga haría más daño que bien a la banda, así que la vía de las redes sociales era una alternativa a algo mejor. No tanta gente lo verá, pero creemos que los posibles rumores y cotilleos podrían funcionar. Algunos compañeros de banda también dijeron a sus padres que ya no asistirían a esa iglesia en concreto. Y aunque algunos discutieron con sus padres, quizá fue menos que la reacción que habría habido por avergonzarlos con una huelga de la iglesia. La chica de 15 años acabó yendo a la iglesia el 4/8, pero los mayores no, aunque al final regresaron el domingo siguiente. Ninguno de ellos, incluyéndome a mí, ha asistido al grupo de jóvenes desde el viernes justo antes del 4 al 8, y yo tampoco fui el 4/8. También ocurrieron dos cosas inesperadas. Recibí un mensaje privado de alguien que decía que venía de un medio cristiano. Y aunque nunca había oído hablar de su medio antes, pidieron permiso para compartir la historia de la banda en uno de sus boletines de forma anónima, sin incluir los nombres de la banda ni los de la iglesia, y la banda dijo que orarían por ello y sopesarían la decisión. Además, un pastor me contactó por mensaje privado y dijo que su historia le animaba. También dijo que los pastores debían responsabilizarse mutuamente y pidió el nombre de la iglesia para poder contactar de pastor a pastor para hablar, pero Emma y la banda no están decididos en este momento. Dijeron que iban a orar por ello junto con la importancia de que sea un pastor de verdad y que no le pasará nada a la iglesia, y le dije al pastor que le volvería a contactar. Emma también dijo a la banda que sus padres no han hablado mucho con ella desde sus declaraciones en la iglesia, y eso fue por las discusiones que tuvieron.
Algunas personas pensaban que los padres de Emma abandonaron la iglesia en apoyo a que su hija fuera prohibida, pero no fue así. Sus padres también fueron vetados, y Emma dijo que no les gustó que les pillaran por sorpresa por su declaración y recibieron algunas críticas por ellos. Emma sigue manteniendo todo lo que dijo, pero no están hablando en ese momento. Lo último que diré es sobre mí y cómo me siento respecto a todo, y dejaré la declaración de la banda en la publicación de Emma después. Esto fue la gota que colmó el vaso en una larga lista de cosas para mí de esta iglesia en particular, pero va más allá. Me cuesta entender cómo a los padres les puede importar más la apariencia de la iglesia que las necesidades y deseos de sus hijos, y no hablo de cosas malas. Hablo de cosas normales, y la frase de Emma lo dijo mejor que yo. Emma dijo que Dios dio libre albedrío a todos, pero la chica de 15 años se desahogó sobre abusos físicos respecto a no querer ir a la iglesia en el pasado, y eso es lo contrario de lo que Dios enseñó. Dios no obligó a la gente a creer en Él, pero algunos padres quitan privilegios si se niegan a alinearse con Dios y su iglesia. Yo apenas tengo amigos, y ni siquiera estoy en el grupo de la banda. La banda me contó todo de segunda mano, y ninguno de ellos es mi amigo. Quedan juntos fuera de la iglesia, pero solo tengo otro amigo de la iglesia porque he estudiado en casa toda mi vida porque mis padres piensan que la escuela pública es demasiado laica. Ni siquiera puedo hacer deportes oficiales aparte de los deportes que se practican en el campo de la iglesia que usa nuestro grupo de educación en casa, así que no puedo competir en ligas ni estar en ningún equipo como en el instituto. Solo desearía que mis padres me hubieran dejado ir al colegio, pero aparentemente no creen que su religión sea lo suficientemente fuerte para que yo vaya al colegio y supuestamente no pierda la fe, un poco como si me hubieran llevado 17 años con ruedas de entrenamiento. Personalmente, necesito un descanso de la iglesia. Sé que no todas las iglesias son malas porque la que yo tuve por casualidad es cuestionable, pero he decidido que no soy cristiano porque recibí la oración de salvación cuando tenía unos 7 u 8 años, y no creo que eso cuente. No sabes en qué crees a esa edad porque lo único que tienes es un fuerte sesgo de tus padres, y necesito un descanso para ser imparcial en el futuro después de que mi pastor haya tomado algunas decisiones cuestionables en los últimos años, desahogando la política en la iglesia como la gente que vendía cosas que no eran de Dios antes de que Jesús cambiara la situación. Voy a intentar aprender sobre otras religiones porque el cristianismo es todo lo que he conocido, así que últimamente he dejado de considerarme cristiano internamente. No significa que nunca vuelva, pero necesito un largo descanso del cristianismo porque solo pensar en los cristianos modernos me enferma, demasiado odio disfrazado de cristianismo y solapamiento político. Sé que hay buenos, pero tengo que ampliar mi perspectiva. Y sin un descanso largo, no podré ser imparcial en mi búsqueda. También he discutido con mis padres sobre que ya no voy a ir a la iglesia, pero esto se está haciendo demasiado largo. Algunos miembros de la banda han recibido castigos por no ir, y eso es el epítome de lo que está mal en su retorcida versión del cristianismo, así que espero que un descanso me ayude a reiniciar de alguna manera. El comunicado de la banda hablaba de que ya no asistirían a la iglesia, pero no estoy seguro de si sus padres fueron la razón por la que regresaron el domingo por la mañana después del 4 al 8. En cualquier caso, aquí está el informe que compartieron con Emma, y es más largo de lo que probablemente se les habría permitido decir antes de la huelga si alguien cortaba su micrófono, lo cual es una ventaja de las redes sociales en este caso. Este es el artículo de la banda que Emma publicó junto con su explicación de cómo fue baneada. Como cristianos, estamos llamados a adorar a Jesucristo. Pero, ¿cómo se llega a ser cristiano? Al tomar una decisión que nadie más puede tomar por nosotros, pero la última parte es algo que demasiados cristianos olvidan. Jesús nunca obligó a nadie a seguirle. Josué 24:15 nos dice que elijamos a quien serviremos. Pero muchos han olvidado la parte del libre albedrío y creen que fusionar religión con conservadurismo es el camino. El único propósito del cristianismo es una relación personal con Dios. No tiene nada que ver con el nacionalismo cristiano, y quienes intentan usar nuestra fe como excusa para controlar a otros son falsos profetas. Como cristianos, no deberíamos juzgar a los demás porque no somos Dios. Pero como nuestra iglesia ha prohibido a Emma y ha mentido a los jóvenes sobre cómo eligió irse, ya no podemos jugar ni quedarnos en una iglesia donde el pastor usa el púlpito para predicar de otra forma que no sea el Evangelio, y oramos para que el verdadero Espíritu de Dios regrese algún día. Actualización 3. Últimamente me ha estado rondando la cabeza y necesito desahogarme, y lo haré al final. No he ido a la iglesia en unas semanas y espero no volver a hacerlo nunca más. A mis padres no les hace mucha gracia y ya hemos hablado de ello. No me han obligado a venir, pero esta situación fue la gota que colmó el vaso para mí. Desde mi actualización anterior, uno de los compañeros senior de la banda llamó para saber cómo estaba y me dio una actualización sobre lo que ha estado pasando desde la publicación de Emma que incluía su declaración.
El estudiante de último curso que me llamó, John, diremos que sí, ha empezado la universidad comunitaria. El otro último curso cuyos padres amenazaron con retirar la matrícula no lo ha hecho. Ese senior fue castigado por dejar la banda. El senior que me llamó no lo estaba. La chica de 15 años que sustituyó a Emma como cantante principal fue obligada a volver a la iglesia por sus padres junto con otro chico que también estaba en la banda. Emma siguió en contacto con la banda tras la publicación, y él me puso al día de lo que le estaba pasando. Emma animó a los dos mayores a buscar una nueva iglesia. El senior que fue castigado dijo que no estaba interesado y que solo asistía a la iglesia porque sus padres le obligaron durante gran parte de su vida. También dijo que no iría a la iglesia en el futuro porque nunca fue realmente religioso desde el principio. El senior que me llamó, y escribió la mayor parte de la declaración, dijo que estaba cansado de la hipocresía de la iglesia y que la situación le hacía no querer volver a asistir nunca más, optando por ejercer de forma privada por su cuenta. Emma estaba triste porque la situación empeoraba su opinión sobre la iglesia, pero tampoco buscaba una nueva iglesia para encontrarse por sí misma. Cuando John me preguntó si buscaría una nueva iglesia, le dije que no, pero no fui muy específica salvo que estaba cansada. Voy a ser más específico aquí porque hay cosas que realmente me están molestando. Muchos comentarios decían que les dimos esperanza para las futuras generaciones del cristianismo. Pero solo leer eso me cabreó personalmente, y voy a ser más directo que en mis publicaciones anteriores. Personalmente, odio el cristianismo moderno en este país. Sé que no es culpa de Dios que muchos cristianos sean tan odiosos hoy en día. Pero mi desagrado viene de años antes de este incidente porque siento que nunca tuve una infancia. He estudiado en casa toda mi vida porque mis padres piensan que la escuela pública es demasiado laica. No tengo muchos amigos aparte de uno, y mis habilidades sociales son malas porque mi única exposición es el servicio dominical y el grupo de jóvenes 2 veces por semana. Vigilan lo que llevo puesto por pureza, y ni siquiera me dejaron hacer deportes ni nada divertido que hacen los niños cuando crecían. Pero más que eso, tengo miedo de no tener a nadie con quien hablar. Mis padres basaron toda mi vida en una religión que no tiene ninguna prueba de su existencia. Y cuando intenté expresar mis miedos en el pasado, me dijeron que debería saberlo mejor, lo cual no es una prueba sustancial. ¿Qué pasará cuando termine mi tiempo en la tierra si no hay Dios ni el día del juicio? Toda mi vida habría sido desperdiciada en creencias invisibles, sin vivir nunca para agradar a algo que no existe. Sinceramente, eso me da mucho miedo. ¿A quién debo culpar algún día si se equivocaron? No podré culpar a nadie porque será demasiado tarde. Eso no parece una forma de vivir la vida. Ya es demasiado tarde para que tenga una infancia. Solo espero que alguien pueda calmarme hasta que pueda permitirme hablar con un profesional, así que mantendré mis mensajes directos abiertos para cualquier consejo a pesar de haber visto algunos comentarios que me llaman cobardes a mí y a la banda por no hacer la huelga. Duele ver comentarios diciendo que dimos esperanza a las futuras generaciones del cristianismo, porque el cristianismo es la razón por la que mis padres nunca me dieron una infancia. He terminado con el cristianismo por ese miedo. No tengo pruebas suficientes para basar mi vida en un Dios invisible del ¿qué pasaría si? Y ya tengo 17 años y apenas he vivido. Quiero ir a la universidad, vivir un poco, a veces beber y salir con alguien que no esté en la iglesia porque es mi última oportunidad antes de trabajar de 9 a 5 el resto de mi vida, pero no puedo hacerlo con la culpa constante por la pureza y todo lo demás con lo que los cristianos extremos intentan hacerte sentir culpable. Muchos pensaban que me apasionaba el cristianismo por mis últimas publicaciones. Pero, para ser sincero, he odiado el cristianismo mucho antes de este lío por mi aversión a la educación en casa. Simplemente me sentía bien poder darle la cara a la iglesia con la idea de la salida de la banda y su posterior publicación, usando sus escrituras en su contra por una vez. Pero en absoluto me apasiona el cristianismo cuando tanta gente lo usa para controlar vidas como la mía a través de la educación en casa, y odio saber tanto de la Biblia también. Y si sumas lo odioso e impregnado de política que se ha vuelto en los últimos años, no quiero saber nada de ello porque no quiero que me asocien con ello. Actualización 4. Probablemente esta sea mi última publicación después de encontrar claridad sobre muchas cosas últimamente. La última vez, hablé de mis dudas respecto al cristianismo, incluido el miedo al más allá. Pero peor aún, seguía ciegamente al cristianismo por costumbre, mis padres me llevaban a la iglesia desde que nací. Sin embargo, en las últimas semanas, he llegado a mi punto de quiebre por algo que me habían contado durante años y que no me había dado cuenta hasta hace poco. Mis padres siempre decían que Dios es lo primero en su vida. Después de eso, su amor mutuo, y mi hermano y yo en tercer lugar. No he hablado de mi hermano antes porque era irrelevante para la huelga de la iglesia y no estaba en el grupo de jóvenes, hombre de 11 años y en el programa preadolescente,
pero sí es relevante para esta publicación. Mi padre es trabajador federal del gobierno y ha hablado sobre los cambios en el gobierno en muchas cenas. Probablemente puedas imaginar hacia dónde votan mis padres. Una de las muchas cosas que no entiendo sobre los cristianos que apoyan a alguien tan distinto a Cristo. Es hipócrita, pero eso es desviarse. Mi padre es un trabajador remoto que no vive cerca de un edificio federal, y le han informado de que tendrá que presentarse en un edificio una vez que se resuelvan algunos detalles. Papá ha empezado a buscar otros trabajos porque no vivimos en el mismo estado que su campus de trabajo, y también aceptó la oferta de dimisión en la encrucijada. Mi padre dijo que pensaba que los trabajadores remotos estarían exentos porque él trabajaba a distancia antes del COVID, pero explicaré por qué estoy molesto. Papá sabía, mucho antes de las elecciones, que el presidente actual probablemente haría algunos cambios en el gobierno, incluyendo la posibilidad de que los trabajadores vuelvan al cargo, pero no le importaba porque eran el Partido Cristiano a pesar de ser él mismo un trabajador federal. Antes de las elecciones, mi padre dijo que había mucha gente que teletrabajaba y que estaba en casa sin hacer nada y que había que volver a traer, pero no creía que incluyera a quienes trabajaban en remoto antes del COVID. Ahora ha renunciado y está buscando otro trabajo antes de que se acabe el pago hasta septiembre, pero no parece pensar que sea un gran problema a pesar de ser el único ingreso en nuestra familia. Mi madre no trabaja y se queda en casa. Hace algunos años, tuvimos un amigo de la familia que perdió su trabajo y dimos dinero para ayudar a su familia durante ese tiempo. Que lo despidan es devastador, pero papá no lo ve así. Él sigue apoyando a la administración y dice que es parte del plan de Dios a pesar de haber desarraigado a nuestra familia y ha planteado la idea de mudarse también, algo que haría que mi hermano cambiara de colegio. No me preguntes por qué le dejaron ir a él y no a mí, y tendría que buscar nuevos amigos. Siento simpatía por quienes viven lejos de un campus como mi padre, que no votó a favor de esto. Pero para personas como mi padre, que votó por alguien simplemente porque pertenece a un partido cristiano a pesar de sus pecados y crímenes. No lo entiendo. Apoya a nuestro pastor cuando habla positivamente del presidente en la iglesia. Pero si el pastor hubiera apoyado al 46º presidente desde el púlpito, te garantizo que habría tenido un problema con ello. Jesús advirtió sobre los falsos profetas, pero me desvío del tema. Si papá sigue apoyando como la administración actual trata a los empleados federales siendo el mismo, no creo que llegue a llegar nunca, así que no voy a perder el aliento intentándolo. Eligió a su candidato invisible y sin prueba de existencia a Jesús en lugar de nuestra familia, incluso a costa de erradicarla por completo. Así que, aunque lo que voy a decir podría cambiar en el futuro con el tiempo, ya no soy cristiano ahora porque me niego a anteponer a una deidad invisible y sin pruebas de existencia por encima de las personas que importan en mi vida, y las personas significan gente nueva que espero conocer después de graduarme. Papá ha perdido para siempre el respeto por haber desarraigado a nuestra familia y seguir apoyando a un hombre que no se comporta en nada como debería soportar un cristiano. Es casi como si decir que eres cristiano fuera una licencia para odiar a quien quieras y apoyar a los malhechores siempre que estén de tu lado, y nunca me ha quedado tan claro. Estoy agradecido al 45º y 47º presidente por hacer tan fácil ver quiénes son los cristianos reales y los falsos, los que usan el cristianismo como excusa para odiar en nombre de Jesús, y los que se alejaron de las iglesias que reemplazaron a Cristo por otro becerro de oro. Actualización final. Estaba dudando sobre hacer otra actualización. En retrospectiva, ya escribí demasiado en mis publicaciones anteriores, y la anterior se desvió mucho del tema original. Pero alguien, en la vida real, me dijo que no me culpara por la caída que ha tenido mi familia este año porque este año ha sido todo menos normal. En muchos sentidos, sentía que me estaba volviendo loco por la falta de lógica de mi familia. Desde mi última actualización, mi padre convocó una reunión familiar para informarnos de que las cosas iban a cambiar. El paquete de resolución / pagos quincenales que recibió por dejar el mercado laboral federal terminó en septiembre, y aún no ha encontrado trabajo. Como resultado, tendremos que reducir la comida fuera y algunas compras regulares. Pero también dijo que esta Navidad será más pequeña y que mamá no trabaja. Además, mi hermano pequeño no estará matriculado en deportes de club después de que termine su semestre actual, no en deportes escolares, sino en los deportes que practica con amigos en clubes locales fuera del colegio, junto con otros esfuerzos de reducción de costes. Sin embargo, mi problema con él se remonta a antes de que se celebrara la reunión. Hasta hoy, papá dice que solo solicitó 2 trabajos porque, primero, dijo que sería exigente, y segundo, porque usó su tiempo para involucrarse más en la iglesia y encontrarse con Dios. Tenía aproximadamente 6 meses de nóminas quincenales del paquete de Ilan para solicitar muchos trabajos. Pero solo solicitó 2 a pesar de que ya había usado sus ahorros, según él,
y no tenía urgencia porque lo veía como unas vacaciones de 6 meses. Dice que se arrepiente de haber aceptado la oferta porque los que estaban en el equipo que dejó siguen empleados. Pero dice que es parte del plan de Dios, sigue apoyando a la administración y dice que recortar ayudará a nuestra familia a estar agradecidos. Su falta de lógica y prioridades es desesperante. Dejando eso atrás y volviendo al punto de mi publicación original, ya no soy cristiano y ahora tengo 18 años. Vivo en casa mientras estudio en un colegio comunitario. Y los 2 alumnos de último curso, que estaban en la banda, dijeron que ya no les interesaba ir a la iglesia, y ahora están en la universidad. La chica de 15 años que sustituyó a Emma en la banda sigue siendo la cantante principal con nuevos compañeros que sustituyeron a los mayores, y Emma es la única que sigue practicando la cristiana, y sigue tomándose un descanso de ir a la iglesia en este clima político. Su Instagram se ha convertido en un lugar donde sigue compartiendo su opinión sobre el cristianismo, y desde entonces ha hecho un video de seguimiento detallando más detalles sobre cómo fue baneada que la publicación que hizo con la declaración de la banda en agosto de 2024. Pero otra cosa que me hizo querer actualizar fue un video reciente que publicó Emma. Emma revisó cómo fue vetada en relación con el reciente fallecimiento de Charlie Kirk. En su video, dijo que demasiados cristianos se habían enamorado de adorar a celebridades que dicen ser cristianas, pero que no muestran fruta cristiana en relación con Mateo 7, 16-20. Ella hizo referencia a la retórica odiosa de Kirk que, en su opinión, no coincidía con nada de lo que Jesús diría, retórica de odio dirigida a personas que Jesús decía que debíamos amar. Sobre cómo la prohibieron en la iglesia, dijo que fue similar a quienes fueron despedidos o suspendidos de sus trabajos por hablar mal de Kirk tras su fallecimiento. La única diferencia es que le ocurrió en el verano de 2024 por denunciar el nacionalismo cristiano, un año antes de que él falleciera, que encarnaba la misma retórica odiosa. Dijo que el cristianismo había sido secuestrado por el nacionalismo cristiano porque demasiados cristianos siguen ciegamente a cualquiera que afirme serlo, y dijo que las cosas no cambiarán hasta que eso cambie. Espero que mi padre encuentre trabajo por el bien de mi hermano pequeño, y espero que ella y el resto de la banda hayan podido seguir adelante.